Vamos a entrar entonces al tema de la vida nueva, la vida abundante y la vida eterna. Y para eso tenemos que usar el pasaje del libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y allí el Señor hace una declaración en los dos primeros versículos. Todo el capítulo está saturado de la vida nueva, la vida abundante y la vida eterna, pero quiero leer el primer y segundo versículo. Capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Y aquí saltan algunas preguntas importantes que debemos de hacernos en nuestro corazón esta noche. ¿Quién recibe la vida eterna? ¿Quién recibe la vida nueva? ¿Quién recibe la vida abundante? ¿Hay algunos requisitos para optar a la vida nueva? ¿En qué momento empieza dentro de esa vida nueva? ¿En qué momento empieza la vida abundante? ¿Y cuáles son esas manifestaciones de la vida abundante? ¿Cómo se manifiestan en la vida de un cristiano la vida abundante? Y dentro de esto, ¿quiénes están aptos para la vida eterna? Recuerden que Jesús dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. De aquí surge esta pregunta. En la vida nueva y en la vida abundante debemos disfrutar, podemos disfrutar, debemos disfrutar y tenemos esa opción de disfrutarla, también está la vida eterna. Y puede un cristiano estar disfrutando la vida nueva porque ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, puede disfrutar la vida abundante porque está disfrutando de una serie de cosas materiales, posiblemente posicionales en cuestión de lo que son las cosas los títulos que tenga, posesionales por la condición de las posesiones que tenga, pero puede ser que no esté disfrutando su esperanza para la vida eterna. Se puede, surge esa pregunta entonces, ¿se puede tener vida nueva y no disfrutar de la vida abundante? Es lo que nosotros vamos a ver hoy. Vamos a empezar con la vida nueva. El primer tema es la vida nueva. El primer tema de los tres temas que vamos a tratar esta noche es la vida nueva. La Biblia aborda tres aspectos de la vida: la vida material, la vida espiritual y la vida eterna. Dios mismo es el creador de la existencia, lo sabemos, y toda forma de vida proviene de Dios. Hechos 17:25 dice, pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. Y de aquí, de este pasaje, nosotros podemos entender que lo que es la vida material, qué podemos entender como vida material. La fuerza vital, primero, que tenemos los seres humanos, los animales, las plantas y todos los organismos vivientes. Esto es lo que se conoce como la fuerza material. Cuando Dios creó a Adán, dice Génesis 2:7 que Dios sopló aliento de vida en su nariz y así el hombre se convirtió en un ser vivo. Aquí empieza la vida material del hombre también. Sabemos que Dios ejerce soberanía sobre todo lo creado. Todo lo que Él creó, visible o invisible, microscópico o telescópico, las grandes galaxias, todo lo que nosotros conocemos en el cosmos, todo fue creado por el Señor. Pero si Él decidiera retirar su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente. Y los seres humanos volveríamos al polvo. Job 33:4 habla acerca de esto. Y Job dice en ese pasaje del capítulo 33, verso 4, el Espíritu de Dios me hizo y me dio aliento el Todopoderoso.
Así es que este pasaje no solo determina la vida, sino que también determina la extensión temporal de nuestra existencia. En la carta de Tito, en el capítulo 3, verso 7, dice la palabra, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, la vida nueva nos ha sido otorgada. Fíjese bien, no todo ser humano puede decir que tiene vida nueva. La gente puede decirlo cuando su condición socioeconómica cambia, puede decir, bueno, yo tengo una vida nueva, antes era pobre y ahora pertenezco a una clase socioeconómica más alta. Una persona que estuvo a punto de morir a través de una enfermedad grave, un accidente, y es salvado a través de los métodos que sean o a través de un milagro del Señor, por supuesto, puede decir que tiene una vida nueva. Ahora tengo una vida. Ahora, la vida nueva de la que habla la Biblia es una vida nueva que obtuvimos a través de lo que conocemos como la sustitución. La palabra que hemos estudiado y que usted seguramente la ha ido grabando ahí en su mente es la palabra expiación. En términos religiosos se utiliza la palabra el sacrificio vicario de Cristo, cuando alguien ocupa mi lugar en un proceso de muerte. Esto es lo que se conoce como expiación. Ese es el cordero que se sacrificaba, pero también se conoce como ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí, y por todo aquel que en él cree. Ese ocupar el lugar de en la sustitución de Cristo quita nuestros pecados y nos es impartida justicia por Cristo para darnos entonces una vida nueva. Amén. Así es que en pocas palabras estoy tratando de situarlo, hermano y hermana, dentro de lo que es la vida nueva. La vida nueva no es que usted cambie de situación económica para mejorar. La vida nueva no es que usted ha sido salvado de un accidente o ha sido salvado de una enfermedad grave. La vida nueva no es que usted se iba a quedar sin empleo y de pronto ya no lo despiden o usted consigue un empleo mejor. Esa no es la vida nueva, eso es mejorar las condiciones de vida. Pero la vida nueva solo es obtenida a través del sacrificio de expiación, el sacrificio de sustitución que Jesús hizo en la cruz de Calvario, donde Él cargó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, toda la culpa de nuestros pecados cayeron sobre Él. Y cuando nosotros, una persona, confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, haciendo un reconocimiento de sus pecados y un arrepentimiento de sus pecados, entonces allí empieza la vida nueva. Amén. Así es que esto es lo que llamamos la vida nueva. Ahora, Jesús vino y no solo nos dio vida, sino nos dio vida en abundancia. Yo voy a hablar un poco de esto más adelante. Él quiere darnos paz, quiere darnos descanso, quiere darnos gozo, y quiere darnos una vida que en nosotros continúe permanentemente. No es una nueva vida para un día nada más, la vida nueva es para que la vivamos permanentemente. Él vino también y dentro de esa vida nueva, Él nos hizo salvos. Y en esa salvación, ¿qué significa ser salvo exactamente? Significa que usted, amado hermano, hermana, amigo, amiga, usted es salvo de algo. Es salvo del infierno, es salvo de la condenación eterna, es salvo porque ha nacido de nuevo, ha tenido un nuevo nacimiento. Usted recordará ahí en Juan, en el capítulo 3 de Juan, aquel hombre llamado Nicodemo, aquel hombre miembro del Sanedrín que llega a visitar de noche a Jesús, era un hombre religioso, un fariseo, un gobernador de los judíos y miembro de uno de los grupos políticos más poderosos que existía en ese tiempo, que era el Sanedrín. Sanedrín no era un grupo religioso, era un grupo político. Estaba formado por religiosos, pero era un grupo político.
Nicodemo pertenecía a este grupo. Era un hombre religioso, un fariseo, un gobernador de los judíos y miembro de un grupo selecto o de un grupo elitista. Era el Sanedrín era uno de los concilios que ocupaba una de las mayores posiciones dentro de la, el contexto de lo que era el gobierno romano también. Y este hombre, allá en el capítulo 3 y verso 5, llega con Jesús y le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice, y aquí está, recuerde que Jesús es la verdad. Y él dice, de cierto te digo, está afirmando una revelación que le va a dar en ese momento, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí Jesús está hablando evidentemente de la vida nueva. La salvación de Dios para darnos una vida nueva es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios. La vida nueva es un regalo que Él nos hace por su bondad, por esa bondad que nosotros no la merecemos, pero que Él nos la da. Y otro personaje histórico dentro de todo el cristianismo es el famoso carcelero de Filipos. Usted recordará que cuando Pablo y Silas estaban ahí en la prisión, ellos cantaban y alababan al Señor y de pronto un terremoto y pasa todo. Y este hombre llega allí, nosotros leemos en ese pasaje de Hechos, capítulo 16 y verso 30 al 31, leemos que él, cuando se da ese terremoto y las cadenas de los prisioneros se sueltan, él les dice, señores, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Y la respuesta de él es, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. De tal manera que la palabra del Señor compara el ser salvos con la entrada al reino de los cielos. La palabra salvación, amados hermanos, significa liberación espiritual. Es allí donde hay un rompimiento. Es en el área espiritual donde se da ese rompimiento a través de el nacer de nuevo. ¿Por qué razón? Porque en el nuevo nacimiento, en esa vida nueva que nos es adjudicada, Dios nos libera del poder del pecado y del poder de la muerte eterna. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestras faltas, que las faltas que hemos cometido, la rebelión que hemos tenido contra el Señor y sobre todo, primordialmente, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pablo, en el capítulo 2 de Efesios, de versos del 8 al 9, Pablo hace una poderosísima declaración. Dice, ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. O sea, el justo por la fe vivirá. Justificados pues por la fe, dice el libro de Romanos en el capítulo 5 también. La gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Tiene que haber fe para una vida nueva. Así es que no tiene nada que ver con lo material, lo financiero, lo posicional, etcétera, etcétera. Y esto dice la palabra del Señor, no nació de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo, es una dádiva de Dios. No es el resultado de obras, dice la palabra, estoy parafraseando el pasaje de Hechos de Efesios 2 8 9. No depende de las obras para que nadie se glorie. Pero surge una pregunta, ¿de qué somos salvos? En la doctrina de la salvación somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos en principio del juicio de Dios al pecado. Romanos 5:9 y 1 Tesalonicenses 5:9 hablan de lo mismo. Nuestro pecado nos ha separado de Dios y la consecuencia del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. La salvación bíblica, amados hermanos, se refiere a liberación de las consecuencias del pecado y por lo tanto implica remisión de pecados. El precio del pecado de cada uno de nosotros y cada hombre y mujer que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador en una confesión de fe implica que el precio del pecado ha sido pagado. Ahora, ¿quién realiza la salvación? Solo y únicamente Dios.
puede quitar el pecado y liberarnos del castigo del pecado. Pablo le escribe a su joven discípulo Timoteo en la segunda carta, capítulo 1 y verso 9, diciéndole, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no porque seamos buenos, no fuimos llamados porque seamos buenos, sino según el propósito suyo, la predestinación y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Quién realiza la salvación? Dios y únicamente Dios. ¿Cómo recibimos nosotros la salvación? Somos salvos por la fe. Tan sencillo, tan simple como esto. Y esto se convierte en una piedra de tropiezo para muchos. Somos salvos por fe. Primero, para esto debemos de oír el Evangelio, las buenas nuevas sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo. Oír la palabra. Esto tenemos que escuchar a maestros de la palabra, predicadores, pastores, ministros que predican la palabra, apóstoles que predican la palabra. Después de oír la palabra, debemos de creer. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y estamos confiando, para eso estamos confiando totalmente en Jesucristo. Esto, por supuesto, amados hermanos, incluye el arrepentimiento, un cambio de mentalidad acerca del pecado y de Cristo. La palabra cambio es la palabra en arrepentimiento, es la palabra que se usa en el griego, la palabra metanoia. Amén. La nueva vida entonces nos salva, hace que nazcamos de nuevo, nos transforma, nos convierte, nos justifica y nos reconcilia con nuestro Señor. Eso es la vida nueva. Ahora vamos a hablar de la vida abundante. Fíjense que una persona, un cristiano puede quedarse estancado nada más en una vida nueva y la puede vivir bien. No estoy diciendo que la viva mal, la vida nueva. Pero usted y yo, amados hermanos y amigos, tenemos que dar el paso siguiente, que es la vida abundante. Tenemos que ir al otro nivel, que es la vida abundante. La palabra abundante viene pues del griego, de una palabra griega que significa abundar, abundancia, abundante, abundantemente. Hay una variedad de palabras, amados hermanos, en el original hebreo y griego, y algunos de sus significados son aumentar, por ejemplo. La palabra rab en el hebreo significa aumentar. La palabra shafá significa desbordar, aumentar y multiplicar, magvir, cavar, llegar hasta la saciedad, amón. O sea, estos adjetivos y estas palabras en general significan aquel que excede cierta cantidad o medida. Esto es la vida abundante. Y aquella vida que excede en cantidad y en medida. Pero no debemos de olvidar que tenemos un adversario, que tenemos un enemigo. Fíjese cómo el Señor habla de esto cuando Él se refiere a ese enemigo y la protección que Él le da a sus hijos en medio de la vida nueva y ahora una vida abundante. Juan 10:10, un capítulo, un pasaje que usted lo sabe de memoria, el ladrón no viene sino para hurtar. No tiene otro propósito que hurtar, matar y destruir. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengan vida, la vida nueva, y para que la tengan en abundancia. Y aquí tengo que referirme a ese pasaje de Juan 15, pero vamos a ir por partes. Jesús habló acerca de la importancia de la producción de fruto. Y aquí es, amado hermano, donde la enseñanza doctrinal, la enseñanza, el fundamento doctrinal cobra mayor importancia. Porque el cristiano, todo hombre o mujer que ha nacido de nuevo en una vida nueva y ahora tiene vida nueva y ahora pasa al siguiente nivel que es la vida abundante, Dios espera de cada uno de los creyentes, hombres y mujeres, ancianos, jóvenes, niños,
que demos fruto. En Juan 15, en los versos 1 al 5, el Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Lo leíamos hace un momento. Y en el verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. La instancia misma de permanecer en Cristo, en esa vida nueva, nos lleva a dar el siguiente paso y es una vida abundante. El Señor, Dios Todopoderoso, Jesucristo, el Hijo de Dios, lleva la vida abundante a una consecuencia maravillosa, dar fruto. Y Él espera que cada uno, por eso es que Él usó esa analogía de la vid para enseñarnos acerca de la relación necesaria que debe de existir entre usted y el Espíritu Santo. Porque si hay una relación estrecha entre usted y el Espíritu Santo, usted va a producir fruto en semejanza a Cristo. Fíjese que en el verso 2 de ese pasaje del capítulo 5 estoy hablando de la vida abundante, ya todos tenemos vida nueva, ya entendimos lo que es la vida nueva, y ahora cuando hablamos de la vida abundante, quiero usar el pasaje de ese versículo 2 del que le hablaba hace un momento. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, fíjese que pámpano, ¿qué es el pámpano? A veces en términos muy prácticos nosotros decimos es la rama, es una rama. Fíjese que el diccionario cristiano, o sea, el diccionario bíblico, define el pámpano como un sarmiento verde, tierno y delgado. ¿Qué interpretamos aquí, amados hermanos y hermanas? Que Dios espera que demos fruto desde que nosotros empezamos a caminar en una vida nueva. No cuando hayan pasado 5 años, 10 años, 20 años, y nosotros ya a los 15, 20 años queremos dar fruto. Pues no, cuando habla de un papa no habla de un sarmiento verde, habla de un sarmiento o una rama tierna y delgada. Amén. Así es que vamos poniéndole atención a todos esos pasajes importantes y quiero decirles algo, amados hermanos, que no me voy a detener ahí porque ese no es el tema de hoy, pero quiero nada más llevarlos a otro fundamento doctrinal. Fíjese bien, si un pámpano está en la vid, ¿dónde nació? En la vid. ¿De dónde obtiene la vida? De la vid. Ese pámpano le pertenece a la vid. Pero fíjese lo que dice, perdonen, todo aquel que no lleva fruto será quitado. Está hablando de pámpanos que pertenecen a la vida. Ok, voy rápidamente porque no me voy a detener ahí. Si usted se da cuenta, este versículo invalida la doctrina de la salvación eterna. No, eso no es el tema, por supuesto, pero se lo quiero dejar allí rebotando. Pide que cuando un agricultor siembra árboles frutales, ¿qué es lo que él espera? Espera obtener fruto. Todo lo que le interesa es el fruto. A el agricultor no le interesa el árbol por sí mismo o el arbusto por sí mismo. Eso no es lo que le interesa. A él lo que le interesa es el fruto. Por lo tanto, si hay algunas ramas de ese árbol que no dan fruto, las va a cortar. Estoy hablando de la vida práctica de un agricultor. Y aquí hay varias escrituras que sería bueno que tomaran nota, donde el Señor mismo expresa esta verdad. En Mateo 7:16, el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. En Mateo 21:34, Jesús mismo, cuando refiere la parábola del padre de familia,
revela la expectativa del Padre de recibir fruto de su viña. Mire la advertencia que le da Israel en Mateo 21:43. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto de él. Así es que, amados hermanos y hermanas, la vida abundante está fundamentada en que demos fruto. El Señor espera fruto de nosotros y no necesariamente de una rama ya crecida. Aún de las ramas tiernas, Él espera fruto. Amén. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Fíjese bien, la palabra limpiar significa podar. En algunas versiones de la Biblia aparece el término podar, pero aquí me gusta más el término limpieza. La palabra limpiar significa podar, cortar. Es lo que algunas de las hermanas me van a entender mejor porque ellas lo hacen en sus jardines. ¿Para qué la va a podar? Para que sea fructífera. El labrador poda la rama para que produzca más fruto. Ya está produciendo fruto. Si ya está produciendo fruto, ¿por qué la poda? Para que dé más fruto. De la misma forma, amados hermanos, el Señor nos va a podar y nos va a quitar. Pongan atención a esto, porque algunos han pasado por esas situaciones y posiblemente no lo han entendido. Nos va a quitar las cosas que nos están impidiendo ser fructíferos. Así es que pongámosle atención a esto. Amén. Muy bien. ¿Cómo hace Dios? ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios, no estoy tratando de encajar a Dios en un molde, ¿sí? Solo voy a dar algunas de las cosas que posiblemente Dios hace con usted o va a hacer con usted. Así que usted tiene que estar preparado. No es, pero si estoy produciendo fruto, ¿por qué entro en esa situación? ¿Por qué el Señor me mete a un desierto si estoy produciendo fruto? ¿Por qué Dios me mete al horno de fuego si estoy produciendo fruto? ¿Por qué Dios me mete bajo la piedra de molino si estoy produciendo fruto? Porque Dios quiere que usted produzca más fruto. Usted es un buen pámpano y está produciendo fruto, pero Dios quiere que produzca más fruto. Ahora, aquí hay algunas cosas que posiblemente el Señor puede hacer. Puede limitar nuestras actividades quitándonos ciertas amistades. Puede movernos de un trabajo sin que nosotros estemos pensando renunciar y sin que nosotros intencionemos irnos de esa empresa, pero esa empresa nos está quitando la posibilidad de ser fructíferos o de producir más fruto. Entonces nos puede mover de un trabajo también, quitando todas aquellas cosas que nos absorben y nos están impidiendo buscarle a Él. No permite que nos involucremos en actividades que Él sabe que no serán de provecho o de beneficio para nuestra fructífera vida. Así es que si le pasa algo de esto, hay 20, 30 razones más, muchas más. Dios es Dios, en su soberanía pueden haber 20,000, pero yo le di cuatro, porque son las que más vemos nosotros en el caminar de los cristianos en general. ¿Sí? Amistades que el Señor le puede terminar quitando, porque impiden que usted dé fruto. Su trabajo, porque le está impidiendo que usted dé fruto. Aquellas cosas que le están absorbiendo, distracciones, entretenimientos que le están absorbiendo y usted no lo busca a Él. Y Dios puede bloquearlo, estorbarlo para que usted no se involucre en actividades que no van a ser de beneficio para usted. Y aquí tengo que irme al versículo 4 de Juan. Permaneced en mí. Perdón, versículo 4 del capítulo 15, ahí está. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así es que para llevar fruto, amados hermanos, en nuestra vida nueva, debemos de permanecer en Cristo,
tenemos que estar en Cristo. Posiblemente usted en algunos árboles frutales ha visto durante su vida, tal vez usted tiene en su casa, ramas que en algún momento estuvieron llenas de fruto y que después fueron cortadas del árbol. Estas ramas cortadas dejan de producir fruto. Al ser cortadas, dejan de producir fruto. ¿Por qué? Porque el flujo de la vida está en el árbol, no en las ramas. Apartándonos de Cristo, la vida verdadera, no tenemos vida. Amén. Y quiero darles tres niveles de crecimiento en la vida abundante. Ya pasamos de la vida nueva, hemos disfrutado la vida nueva, somos nuevos en Cristo, nuevas criaturas en Cristo, nuestras costumbres empiezan a cambiar. Pero quiero hablarle de tres niveles de crecimiento en la vida, que están en este capítulo 15 de Juan. El fruto. El fruto es evidencia de vida. Si un cristiano no da fruto, no tiene vida nueva, no tiene vida, está muerto. Más fruto, el trabajo constante en la obra del Señor. Eso produce más fruto. Usted trabaja en un ministerio, usted trabaja para el Señor, usted predica, no estando en la iglesia, habla del Señor en su trabajo, habla del Señor con sus vecinos, habla del Señor con sus amistades. Usted va a ver cómo usted va a ir produciendo más fruto porque tiene un trabajo constante. Entonces, más fruto, evidencia de vida. Más fruto, trabajo constante. Entonces, ¿qué es mucho fruto? Productividad y eficacia en lo que está haciendo. No se trata de solo hacer por hacer. Hay que hacerlo con amor a Dios, con amor a la obra y con amor a las almas perdidas. Y entonces, eso se llama productividad y eficacia. El plan de Dios, el tiempo me avanza, el plan de Dios, que es el labrador, es que demos fruto. Desde el inicio, en Génesis, no vaya ahí, pero en Génesis 1, 26, 27 y 28, él habla de eso. Y el plan, este es un principio del reino de Dios que no es negociable en la vida abundante y en la vida del creyente, en la vida nueva. Que demos fruto. Él dijo, fructificad y multiplicados. Eso usted dirá, no, pero fue a los hijos. Pues fíjense que no, no se refería solo a tener hijos, se refería a tener una vida fructífera. Amén. Juan nos habla en ese pasaje de que Jesús es la vid verdadera y lo sabemos. Él dice ahí, permaneced en mí y yo en vosotros. Es recíproco. Permaneced en mí, en la vida, Él está arriba, yo voy, y yo permanezco en Él y Él permanece en mí. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Fíjate cómo define este pasaje, el capítulo completo de Juan, cómo define eso. Sin fruto, córtese. ¿Y qué está diciendo? Que es inútil. Desunido, quémese. ¿Qué es? Apostasía. Mucho fruto, límpiese. La santificación y la justificación en la vida del creyente. Miren qué interesante. Sin fruto, dice que lo corten. Eso significa que es inútil. No va a dar fruto. Desunido a aquellos que no dan fruto una vez y otras veces no. Se separan de la vid, entonces se van a quemar. Esto habla de la apostasía. Y en mucho fruto dice límpiese. Y esto habla de la santificación y la justificación. Muy bien. Romanos 8:29, les leo el pasaje, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué es necesario el proceso de poda en la vida del creyente? ¿No podría el Señor dejarnos como estamos y no podarnos?
Cuando una persona expresa su verdadera fe en Jesucristo, amados hermanos, como su Salvador y nace otra vez en el Espíritu, esto no significa que esa persona es hecha perfecta instantáneamente. El creyente empieza un proceso de ser transformado y una naturaleza semejante a Cristo. Y este cambio solo ocurre cuando el Espíritu Santo opera en nosotros a través de la palabra de Dios. Comienza a limpiar aquellas actitudes, comportamientos que no son como de Cristo. El creyente debe dar señales crecientes, progresivas, de producir fruto en su vida espiritual. Así como el pámpano progresivamente da señales de producción de fruto mucho antes de que el fruto madure. Así es que la poda espiritual, amados hermanos, desarrolla mayor evidencia de la naturaleza de Cristo, del carácter de Cristo, con la cual llegamos a esa madurez espiritual. En este pasaje de Juan, capítulo 15, notamos que contiene por lo menos tres condiciones para una vida abundante y una cosecha. No solo esa vida abundante que viene de una vida nueva, sino una cosecha del fruto espiritual. El que poda es el Padre. El podar, el cortar o limpiar es necesario para que produzcamos el fruto del Espíritu. Y una de las cosas que es parte de la poda es la disciplina o la corrección del Señor, que demuestra que le pertenecemos a Él. Hebreos 12, versículos 5 y 6. Hebreos 12, versículos 5 y 6 dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Los tres resultados positivos de la disciplina, mi amado hermano, es la poda, él puede ser parte de la poda en su vida. Los tres resultados de esa disciplina en usted y en mí son la paciencia, la prueba y la esperanza. El segundo, o la segunda condición, es permanecer en Cristo. Fíjese que cuando la palabra es injertada en nosotros, les dice permanecer en mí y yo en vosotros. La primera frase, permanecer en mí, se refiere a nuestra posición en Cristo. Si alguno está injertado en Cristo, es nueva criatura. Estoy parafraseando un poco. La palabra injertar quiere decir llegar a formar parte de algo. Nosotros somos injertados por el Espíritu Santo. No somos ramas secas, nosotros somos ramas verdes, pámpanos. Y este injerto o unión de la vida de Cristo constituye la base por la cual la vida del creyente se hace fructífera. Amén. Esto es. El tercer punto es que Cristo permanezca en nosotros. Fíjese bien. Esto se relaciona con la capacidad que tenemos de producir fruto, a semejanza de Cristo aquí en la tierra. Se recuerda que Él dijo, mayores obras que estas haréis porque yo voy al Padre. Algunos dicen, es mayores porque somos miles, pero mayores en el sentido mismo de que nosotros no somos Cristo, somos hijos y coherederos, o herederos y coherederos. Ahora, que Cristo permanezca en mí tiene que ver con mi vida diaria, en la cual manifiesto el carácter de Cristo por el poder del Espíritu Santo, la santidad de Cristo que brilla ante el mundo a través de mi propia vida. En esta definición, en este concepto de la vida del creyente, la vida abundante, que viene de la vida nueva. Estoy haciendo énfasis, la vida abundante no puede venir sin la vida nueva. Millones de personas tienen vida abundante sin tener vida nueva, porque lo relacionan con lo equivocado, con lo incorrecto. El creyente está en Cristo. Usted y yo estamos en Cristo, pero también vivimos en el mundo. Y así es que nosotros debemos de revelar a Cristo en nuestra vida diaria.
Debemos andar como Él anduvo. Amén. Muy bien, la producción del fruto se demanda del creyente, definitivamente. Fíjate bien que Mateo, en el capítulo 7 de Mateo, en los versículos 15 al 23 hay una narración que Jesucristo hace. Yo voy a leerles una parte de esto en los versos 16 y 19 del capítulo 7 del libro de Mateo. Jesús aquí dice que todos los hijos de Él seremos reconocidos por el tipo de fruto que producimos, pero los no hijos también serán reconocidos por el fruto que ellos dan. Todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Jesús dijo que habrían algunos que echarían fuera demonios en su nombre a quien él nunca había conocido. ¿Cómo puede ser esto posible? Porque alguien nos inspira. Pablo, en la segunda carta a Tesalonicenses, en el capítulo 2 y verso 9, dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este pasaje declara abiertamente que es posible que los milagros y los dones sean imitados por Satanás, pero el carácter cristiano no puede ser imitado. Es el resultado natural de que Cristo revele su carácter santo a través de nosotros en una vida nueva y en una vida abundante. Ahora, usted lo sabe, hermano y hermana, amigo y amigo, usted lo sabe. La producción de un fruto espiritual es la expresión de la vida de Cristo en nosotros. Cada fruto es la expresión de la vida de la planta de la cual procede. Usted lo sabe. Si usted siembra un árbol de naranja, ese árbol va a dar naranja, porque esa es la naturaleza biológica de ese árbol. Entonces, el fruto que usted y yo en la vida abundante damos está ligado íntimamente a la vida de Cristo en nosotros. Nosotros debemos de expresar la belleza del carácter de Cristo. Nosotros debemos de poner en práctica las enseñanzas que hemos recibido para revelar a Cristo en un mundo pecaminoso, perdido, y en un mundo que va cada vez más en la degradación, la corrupción y la degeneración. Cuando usted y yo somos una expresión de Cristo, nuestros oídos oyen el clamor del Padre. Nuestros ojos están viendo las necesidades de la gente. Nuestros pies nos conducen a ayudar al necesitado, al menesteroso, y nuestras manos se ocupan de cuidar a nuestros hermanos también, que son nuestros. Amén. Me quedan unos minutos. La producción del fruto, amados hermanos, en esa vida abundante que viene de la vida nueva, es una evidencia del discipulado. Usted y yo debemos de llevar vida a los que están muertos, sanidad a los que están enfermos, liberación a los que están cautivos. Y la producción de fruto debe bendecir a otras personas. Usted y yo bendecimos a quienes tienen ese, esa necesidad, porque Cristo está en nosotros. Y todas aquellas personas, cristianos o no cristianos, deben de observar ese fruto espiritual en nosotros. Pero aquí hay un aspecto muy importante también, que la producción del fruto glorifica a Dios. Si la producción del fruto glorifica a Dios, la no producción del fruto, ¿qué hace? No glorifica a Dios. Un cristiano que no produce fruto, no está glorificando a Dios con su vida de tal manera que debe de empezar a producir fruto.
es un hijo de Dios, es una hija de Dios, es una rama tierna, es un pámpano, pero no está produciendo fruto. Tal vez lo que necesita es ser podado. Amén. La producción del fruto espiritual, amados hermanos, es el resultado de la vida abundante. Amén. ¿Cómo puedo promover la producción de fruto espiritual en mi vida? ¿Cómo puedo hacer para promover ese fruto espiritual? Una de los consejos es cultivemos el compañerismo con nuestros hermanos en la congregación. Cultivemos el compañerismo. Cultivar, fíjate que la palabra cultivar me gusta mucho esta palabra, porque esta palabra significa alentar, preparar para el crecimiento. O sea, alentar y cultivar y preparar a la gente para el crecimiento mucho antes de que aparezcan los retoños o renuevos. A veces nos cansamos y decimos, no, es que este hermano no da fruto, es que este hermano cuesta mucho con él, es que esta hermana no hace lo que se le dice, y a veces nos impacientamos con ellos. Pero el Señor, teniendo nosotros el carácter de Cristo y pareciéndonos a ese carácter, nosotros debemos de cuidar de ellos. Debemos de prepararlos para que surjan los renuevos y que se vean las señales iniciales, porque estamos preparando la vida de cada hermano y hermana en el cuidado que tenemos los unos a los otros para que venga el fruto esperado. Amén. Cuando Jesús le enseñó estos principios a sus discípulos, les dijo que permitieran que sus palabras permanecieran en ellos. Usted lo recuerda, lo hemos hablado en Juan 15:7. Ahora, permanecer fíjese que es la palabra permanece en ellos. Ahora, para que la palabra permanezca en usted, usted debe conocer la palabra, conocerla. Usted debería saber dónde están los libros, dónde están los capítulos, debe de saber de memoria varios versículos bíblicos, debe conocer la palabra. Pero primordialmente debe hablar con la palabra, debe aconsejar con la palabra, porque estas son evidencias de que usted está cultivando para crecer y para multiplicar. Amén. Procure establecer compañerismo con los otros creyentes en la iglesia. No sé, que sea de nuestra iglesia, de otra iglesia, procure usted cultivar el compañerismo. Usted se da cuenta, tal vez un ejemplo práctico es el agricultor que tiene, en una parte del terreno tiene manzanas, en otra parte tiene naranjas, en otra parte tiene uvas posiblemente. Cuando recoge la cosecha, no echa las naranjas con las manzanas, las uvas con las manzanas. Él separa y las naranjas con las naranjas, las manzanas con las manzanas. ¿Sí? Él agrupa el fruto de acuerdo a lo que cada una produce. Todas las naranjas juntas, todo el frijol junto, todo lo demás junto. Amén. Así es que eso habla de compañerismo con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Amén. El fruto del Espíritu, amados hermanos, es muy importante en nuestras vidas. Los creyentes que vivían en Corinto, por ejemplo, ejercitaban 9 dones del Espíritu. Ve que si usted lee 1 Corintios 11, 12, 13, que habla del amor, 14, 15, que hablan de diferentes dones, usted se da cuenta que, aunque no era la iglesia perfecta, la iglesia de Corinto era una iglesia que se ejercitaba en los 9 dones del Espíritu. Hablaban en lenguas, profetizaban, hacían milagros, operaban en sanidad, hablaban, tenían discernimiento espiritual, interpretaban lenguas. Pero el problema fue que en la iglesia de Corinto empezaron a competir entre ellos. Ya nos enseñaron acerca de esto cuando aprendimos un poquito de las iglesias. Amén. Y bueno, y están los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, usted lo puede leer, puede ir ya a la vida eterna porque el tiempo nos avanza. La vida eterna, ya hablamos, vida nueva, puedo tener vida nueva y no tener vida abundante. Tengo vida nueva, si tengo vida nueva, puede ser que no tenga vida abundante, pero tengo la vida eterna. Amén. No puedo tener vida abundante si no tengo vida nueva. Por lo tanto, si no tengo vida nueva, pero tengo vida abundante,
no tengo tampoco la vida eterna, o por lo menos vida eterna, estoy hablando de vivir. La vida eterna, amados hermanos, es una realidad presente y una esperanza futura. Para cada creyente, la vida eterna es una realidad presente y una esperanza futura, que está centrada en qué y en quién, en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. En la cruz, Jesús, el Hijo de Dios, nos dio salvación. En su resurrección nos aseguró la vida eterna. La vida eterna es el cumplimiento del último plan redentor de Dios, donde los creyentes experimentaremos la plenitud de la vida en su presencia, libres de la esclavitud del pecado y de la muerte. Jesús dijo allá en Juan 11:25, así lo numeraron, capítulo 11, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La vida eterna, amados hermanos y hermanas y amigos, funciona fuera y más allá del tiempo, así como puede también funcionar dentro del tiempo. La vida eterna no comienza cuando un creyente muere, más bien empieza en el momento en que una persona ejercita su fe en Jesucristo. Y esta, amados hermanos, es nuestra posición actual. Nosotros ya estamos disfrutando de la vida eterna. Juan hace una referencia de lo que Jesús hablaba con estos hombres religiosos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Y aquí solo quiero llamar su atención. Observe que el verbo está en tiempo presente y no futuro. La plenitud de la vida se alcanza al ser hijos de Dios y comprender que tener la vida eterna es conocerlo a Él. La palabra de Dios, por tanto, nos garantiza que cada persona que le conoce a Él vivirá eternamente. Después de finalizar su existencia física aquí en la tierra, y disfrutará por siempre de la bendición de estar en su presencia. Y finalizo con Juan capítulo 14, versos 2 al 3. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también estén ustedes. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Padre, esta noche, Señor, queremos darte gracias porque nos has dado vida nueva en Cristo Jesús. Porque tú dices en tu palabra, hablando, Señor, a hombres y mujeres que en este momento que están viendo esta predicación y están escuchando este mensaje, aún no te conocen, aún no han abierto su corazón a ti. Señor, que hoy a través de este mensaje de la palabra, aquellos hermanos que están caminando en una cuerda floja, aquellos hermanos que no están produciendo fruto, aún estando injertados en la vida. Señor, que este mensaje venga a redarguir su corazón, para que de su interior puedan brotar ríos de agua viva a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y que llegando este mensaje de vida, Padre, aquellos, el que esté firme, dice tu palabra, mire que no caiga. Señor, tu palabra nos anima, nos exhorta a estar firmes en la vida, para no ser arrancados y echados al fuego. Señor, sabemos que podrás podarnos, Señor, en esta, porque nos ha dado vida nueva. Pero tu deseo, Señor, es que nosotros también tengamos una vida abundante en ti. Y seguramente algunos de los que hoy estamos aquí, Señor, reunidos y aquellos que estarán viendo
esta repetición, Señor, esta transmisión en las plataformas virtuales. Algunos hemos sido ya podados. Y aunque no nos gustó, Señor, el dolor que nos produjo, Señor, el ser podados, nos regocijamos al ver que producimos más fruto. Y aquellos que van a ser podados, Señor, porque seguramente, Señor, conociendo tu corazón de un Padre amante, podarás algunos en este año. Algunos otros serán podados el otro año. Pero en todo esto, tal y como tu palabra dice, esta leve tribulación que ahora tenemos no es nada comparado con la gloria venidera. Gracias te damos por tu palabra, por el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas, por aquellos amigos y amigas que van a escuchar este mensaje y van a rendir su corazón a ti. Señor, gracias, gracias, gracias. En el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.